Hoy nos transportaremos al corazón de la Ciudad de México para descubrir la historia de una de sus joyas arquitectónicas más emblemáticas, y me refiero al Palacio de Bellas Artes. En 1897, el gobierno de México compró a María del Carmen Alatriste Cuesta, madre de Carmen Cerdán y Aquiles Cerdán, el edificio del Gran Teatro Nacional. Y así, el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y el arquitecto italiano Adamo Boari, que por cierto, este arquitecto era el favorito del régimen porfirista, los cuales presentaron en 1900 proyectos a las autoridades con el fin de ampliar y remodelar el Gran Teatro Nacional. Pero por decisión del gobierno, decidieron demoler el teatro y continuar algo nuevo. Boari solicitó una licencia para viajar a los Estados Unidos y a Europa, en donde obtendría más información sobre otros teatros del mundo. La estructuración del edificio fue hecha por petición de Boari, al estilo estadounidense Milliken Brothers, con planos y cálculos a cargo del ingeniero William H. Birkman. Tales sistemas constructivos fueron comunes en los edificios modernizadores de la época, con una estructuración en acero. La primera piedra del recinto fue colocada el 2 de abril de 1905 por el entonces presidente Porfirio Díaz. En 1906 se concluyó la plataforma de cimentación del futuro teatro y el esqueleto metálico de la mayor parte del edificio, mismo que llegó al país el 6 de junio de ese año procedente de los Estados Unidos. Dentro de su edificación se utilizaron procesos constructivos y decorativos, tanto tradicionales como los considerados innovadores en su época. En tanto, trabajadores realizaban la talla fina de mármoles y otros materiales, mecanismos de grúas y poleas colocaban los elementos en su sitio mediante maniobras precisas. Se avanzó en la obra del edificio, basado en el uso de concreto y de novedosas estructuras de acero que permitían nuevos espacios y soluciones arquitectónicas. El espacio frente al palacio se planeó en el proyecto de Boari como una gran plaza abierta que pretendía convertirse en un nuevo espacio que rivalizara con el Zócalo. El arquitecto del proyecto decidió hacer una combinación de mármoles nacionales e internacionales, mezclando por un lado mármol sepia claro proveniente del Cerro del Tenayo. Por otro lado, las 27 columnas y las cornisas se realizarían con mármol de Carrara. Las esculturas de la fachada corrieron a cargo del escultor Leonardo Bistolfi, asentado en Turín, sitio en donde conoció en una exposición internacional al escultor húngaro Géza Marotti, quien se encargó del conjunto escultórico de la cúpula, el plafón de vidrios emplomados y bastidores de hierro, donde se muestra a Apolo y las 9 musas en el monte Olimpo, y un mosaico sobre el arco del proscenio con 27 figuras sobre el teatro. La ornamentación de las fachadas, mascarones, pilastras, capiteles, son obra del escultor italiano Ianetti Fiorenzo. Hace una reinterpretación de elementos característicos mexicanos como la flora, la fauna y la figura humana, y también de la cultura prehispánica como el caballero águila, el caballero tigre y la serpiente. Con el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, el ritmo de la obra fue perdiendo velocidad hasta que finalmente se suspendió en 1916. Boari abandonó México y dejó en el país más de 4,000 documentos para la continuación del proyecto. La obra se intentó retomar entre 1919 y 1928, con pocos avances. La obra se reanudó en 1931, bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal. El edificio tiene una altura de 53 metros hasta el espiral y 42.5 metros hasta el techo. Cuenta con 4 pisos y un estacionamiento subterráneo. Debido a la diferencia en las épocas de inicio y construcción,
El palacio tiene varios estilos arquitectónicos, predominando el Art Nouveau en su exterior y el Art Deco en el interior. El edificio fue inaugurado oficialmente el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente Abelardo L. Rodríguez y es cuando toma oficialmente el nombre de Palacio de Bellas Artes. El palacio está sentado sobre una peculiar arcilla llamada morillonita, y esto provoca un continuo hundimiento del palacio. El hundimiento del suelo comenzó a manifestarse en 1907 y para 1921 ya se había hundido más de 1.80 metros. Hasta la fecha se puede apreciar este fenómeno, pues el palacio se encuentra varios metros por debajo del nivel de la calle. Un detalle muy importante y que no puede pasar desapercibido es sin duda su telón de cristal, fabricado por Tiffany en Nueva York. Está compuesto por más de 1 millón de piezas de cristal opalescente y muestra una escena de los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Es el único en el mundo y mide alrededor de 12.5 metros de alto por 14.5 metros de ancho, con un espesor de 32 centímetros y pesa alrededor de 22 toneladas. El telón es de una sola pieza y tarda 90 segundos en alzarse y aún está en funcionamiento. Entre la planta baja y el piso superior están dominados por una serie de murales pintados por la mayoría de los nombres famosos del muralismo mexicano. En el segundo piso se encuentran 2 obras de principios de 1950 de Rufino Tamayo, México de hoy y Nacimiento de la Nacionalidad, una representación simbólica de la creación del mestizo, persona de ascendencia indígena y española mixta. En el extremo oeste del tercer piso está el hombre controlador del universo, encargado originalmente por el Centro Rockefeller de Nueva York en 1933. El mural muestra una variedad de temas tecnológicos y sociales, como los descubrimientos posibilitados por microscopios y telescopios, y fue controvertido por su inclusión de Lenin y un desfile soviético del 1 de mayo. Los Rockefeller no estaban contentos con la pintura y el trabajo incompleto finalmente fue destruido. Diego Rivera lo recreó aquí, en 1934. En el lado norte del tercer piso se encuentra la Nueva Democracia de David Alfaro Siqueiros y el Carnaval de la Vida Mexicana, 4 partes de Rivera. Al este se encuentra la Catarsis de José Clemente Orozco, que representa el conflicto entre los aspectos sociales y naturales de la humanidad. Más que un edificio, el Palacio de Bellas Artes es el alma artística de México, un espacio donde la arquitectura, la historia y el arte se entrelazan para contar la grandeza de una nación.